Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Vamos a hablar de brujas y de caza de brujas y cosas así tenebrosas y tal. Y voy a empezar con unas cuantas citas sacadas de un informe de Gustav Henningsen, investigador emeritus del Danish Folklore Archives. Seguramente lo he dicho mal. Me he dedicado a sondear quién es este hombre, y es alguien de prestigio internacional, y este informe, concretamente, la Inquisición y las brujas, lo he sacado de Dialnet. Empezamos, para entonar el tema, con el inicio de este opúsculo, que dice así. La brujería era una creencia ancestral. Hasta comienzos del siglo XV, la Iglesia la consideró como superstición pagana, y la Inquisición le daba poca importancia. En el año 1080 escribió el Papa Gregorio VII al rey Harald de Dinamarca, quejándose de la costumbre de los daneses de hacer responsables a ciertas mujeres de las tempestades, epidemias y toda clase de males, y luego matarlas del modo más bárbaro. El Papa conminaba al rey dano para que enseñase a su pueblo que aquellas desgracias eran voluntad de Dios, la cual deberían aplacar con penitencias y no castigando a sus presuntas autoras. En 1090, es decir, 10 años más tarde, una crónica del obispado de Freising, cerca de Múnich, relata el caso de 3 mujeres acusadas de envenenadoras y perdedoras de cosechas que habían sido quemadas por los vecinos de Botting. La crónica termina diciendo que murieron mártires. 10 años más tarde, en el Reino Católico de Hungría, se intentó por edicto de ley extirpar la creencia en las brujas. De strigis vero quae non sunt neula quaestio fiat. Leemos en el decreto promulgado por el rey Coloman, porque no lleva acento en la final, en torno al 1100. Todo esto tiene sus correspondientes notas a pie de página. Y continúa el autor. Los 3 ejemplos son reveladores de la sorprendente actitud de la Iglesia medieval en contra de la quema de brujas. Y aquí ya hace un inciso en el tema, pero en la Europa Oriental, pero dice que no es de su incumbencia, pero pone esos testimonios. Y a continuación el mismo autor hace una definición de la brujería. Dice, la brujería puede definirse como un sistema de creencias mágicas referentes a cierta categoría de individuos que supuestamente amenazan con destruir a la sociedad desde dentro. Generalmente las brujas son mujeres, aunque también pueden ser hombres. La brujería no es un arte o técnica mágica que se pueda aprender, sino un poder natural innato o adquirido mediante trato con un ser sobrenatural. Con dicho poder, la bruja es capaz de dañar a personas y animales por un tocamiento o una mirada malévola o simplemente por envidia. El autor deja bien claro que durante la Edad Media, no Edad Moderna, la Iglesia en absoluto fue la principal instigadora de la persecución contra las brujas. Es más, estaba en contra de ella, porque creía que esa creencia, valga la redundancia, era una reminiscencia de un pasado pagano, lleno de animismo. De hecho, los ejemplos que aquí ha puesto el autor, uno está en Dinamarca, lógico porque él es danés y es lógico que es lo que tuviese más a mano y lo que más le interesase, y el otro en Alemania, en el mundo germánico, quizás el más tardíamente evangelizado, en cuanto más al norte, más tardíamente, donde pervivían, creencias animistas, propias del paganismo. Por eso algunas de las presuntas brujas inmoladas son tenidas como mártires, quizás en una apreciación un poco exagerada. No fueron mártires en sentido literal, porque si no hubiesen sido canonizadas. Mártires, ¿por qué? Porque mueren a causa del paganismo, de un paganismo latente que aún subyace ahí en unas tierras teóricamente evangelizadas. Y a mayor abundamiento dice que en los primeros, leo aquí, que en los primeros... De acuerdo con dicha postura reacia de la Iglesia, no encontramos nada sobre las brujas en los primeros manuales del Santo Oficio. Y dice algunas veces que se aproxima a ellos, al fenómeno, pero de una manera muy tangencial.
Y aquí una cita más concreta. Dice: el manual del Inquisidor General de Cataluña, aquí ya descendemos en una zona más al sur, más mediterránea, Nicolás Aymeric, escrito en 1376, vamos avanzando. Acordaos que las primeras citas eran del 1080 a 1090. Tampoco entra en el terreno de las brujas. Sin embargo, reproduce la condena que el canon episcopi promete a aquellas mujeres que se creen capaces de volar por las noches en el cortejo de la diosa Diana. Dicho canon había sido incluido en el decreto de Graciano por el año 1140. Dice en la versión comentada que Francisco Peña publicó en 1578 del manual de Aymeric, se habla bastante sobre la conjuración al demonio y la relación que con este tienen los magos, pero la mención del aquelarre sigue brillando por su ausencia. En todos estos manuales es notario que el sortilegio ocupe el último lugar en la jerarquía de las herejías, el último lugar, después de los cátaros, los valdenses, las beatas y los judaizantes, lo que podría interpretarse como muestra de la poca importancia que la Inquisición daba al asunto de la brujería. Resumiendo, durante la Edad Media fue frecuente la persecución de las brujas y las ejecuciones de las mismas, pero siempre se llevó a cabo por parte de la gente del pueblo bajo y en contra del criterio y de la opinión de las autoridades constituidas, tanto civiles como eclesiásticas. Fue un movimiento de raíz popular y que era visto, por ejemplo, por la Iglesia como una atrocidad propia de gente supersticiosa y ancladas en tradiciones todavía paganas. Por eso es más abundante en las zonas más tardíamente cristianizadas del centro y norte de Europa. Es algo así como si reapareciesen druidas trasnochados o pretendiesen verlo así, etcétera, etcétera. Esto es lo que veían. Por eso no lo consideran tanto una herejía peligrosa como una excentricidad. Pero en algún momento esto da un giro, y ese giro se da en el siglo XV. Y así en el epígrafe 2 de este opúsculo, titulado El invento de la brujería diabólica, Gustav Henningen dice: por desgracia, la sabia postura de la Iglesia cambia a comienzos del siglo XV. De esta época datan los primeros informes de una extraña secta de cristianos apóstatas que se reunían de noche para adorar al demonio. Y bueno, y dice como los teólogos y juristas los empiezan a llamar cátaros, valdenses, asimilándolos a las herejías que por entonces estaban en boga. Ya os dije que en aquel informe de Aymeric, el inquisidor de Cataluña, pues que la brujería está por debajo de las herejías. Por cierto, una nota a pie de página. Antes hablé también, o mejor dicho, leí en este mismo informe que antes que la brujería estaba perseguidos los judaizantes. Los judaizantes, estamos hablando de la Inquisición, los judaizantes, no los judíos, que no es lo mismo, porque en la Inquisición trata de la pureza de la fe de los cristianos. Los judíos no estaban en su jurisdicción, nunca lo estuvieron. Por lo tanto, la Inquisición no perseguía a los judíos, perseguía a los judaizantes, es decir, a los judíos, a los criptojudíos que oficialmente eran cristianos, se habían convertido por conveniencia o por persecución y seguían manteniendo sus ritos de toda la vida, sus ritos judaicos, etcétera, etcétera. Bueno, hecha esta aclaración, no es lo mismo un judaizante que un judío. Bueno, pues vamos a ver más detalles que nos dice el autor en esta memoria. El concepto popular de la brujería como poder natural innato de la persona se seguía rechazando. Sin embargo, se admitía que ciertas personas tenían poder para dañar a otras, mas dichas personas, dichas brujas, tenían necesariamente que haber pactado con el demonio. De otra manera, no sería posible. Del mismo modo, se redefinió el supuesto don de las brujas para transformarse en animales. Creer que el alma humana podía existir dentro de un cuerpo de animal era en sí algo detestable y desde luego imposible desde un punto de vista teológico. Si la bruja se creía capaz de algo así, se lo debía al arte ilusorio del demonio. O sea, no era realidad, era una ilusión del demonio. Aquí ya se mete cosas que dentro de esa racionalidad teológica encajan. Lo anterior, lo de una persona que nace con el don, porque no, eso no encajaba. Pero esto ya sí que empieza, lo del pacto con el demonio.
Y dice, hay una cita sacada del Compendium Maleficarum de Guazzo, de 1608, que no es de la época, es posterior, pero que recoge este espíritu, dice así: a nadie le hagan creer que un ser humano realmente puede transformarse en animal. A continuación siguen refinadas explicaciones de cómo el demonio puede inducir a una bruja a creerse transformada en lobo. Por ejemplo, puede el demonio del simple aire crear una forma de lobo e introducirse él dentro de la misma para hacer luego todo tipo de descalabros. Mientras tanto, yace la bruja en su cama y experimenta su apariencia de lobo como un hecho real. Más en caso de que alguien consiguiese herir al ilusorio lobo, el demonio procuraría herir a la bruja del mismo modo y en la misma parte del cuerpo. Al despertar la bruja, creería firmemente que todo había ocurrido en la realidad. Esto también está sacado de este libro de Guazzo sobre, ¿cómo era? Que no me acuerdo el nombre, sobre el Compendium Maleficarum. Hay otros libros famosos, Malleus Maleficarum es el más famoso y es anterior a este de 1608, pero no voy a meterme por ahí. Pero es muy famoso. Si buscáis algo de brujas siempre sale el Malleus Maleficarum. Y ya como dato curioso, para los teólogos, el supuesto vuelo de las brujas representaba un problema especial. Según la noción popular, es el alma de la bruja la que abandona el cuerpo de la misma para acudir al conventículo, dejando en el lecho el cuerpo inerte. Mas esta explicación era inaceptable para los teólogos, porque en tanto la persona no esté muerta, su alma es inseparable del cuerpo. Si el demonio fuese capaz de extraer el alma de la bruja y devolverla luego a su cuerpo, se trataría de un milagro, y no de un milagro cualquiera. Sería comparable al milagro de la resurrección. Y bueno, otra innovación que se da a partir de ahora es la consideración de los conventículos de las reuniones de brujas, lo que en España, tomando una palabra del vascuence, del euskera, se llaman aquelarres. Y aquí vemos una cosa curiosa, un pasaje del muy usado manual, estoy leyendo, lo cita aquí el autor, un pasaje del muy usado manual para confesores de Martín de Azpilicueta, ya con el nombre ya nos da pista de dónde sale, que este señor tiene ascendencia vasca, en el cual dice su autor: si creo que las hechiceras o brujas o brujos van, como piensan, corporalmente a tal o tal lugar, es pecado mortal. Aunque creer que algunas veces, aunque muy raras, el demonio lleva a algunos permitiéndolo Dios, no es pecado. Bueno, pues vemos como ya el tema este de los aquelarres ya empieza a ser tenido en consideración, las reuniones de brujas. Y ya está planteado el asunto, vemos ya estamos en el siglo XV, en el 1400 y algo. Ya se empieza a tomar un poquito más en serio el asunto. Y el autor aquí nos dice, ya lo resumo rápidamente, que a partir del siglo XV las autoridades civiles primero y luego las eclesiásticas ceden un poquito al clamor popular y empiezan a perseguir con más ahínco a las brujas. Y se da, pues eso, la brujomanía de la Edad Moderna, que él concluye que fue mucho más intensa en la Edad Moderna, es decir, a partir del 1400 y largos, 1500, que en toda la Edad Media. Y ya te digo, tiene un ascendente popular. Esto fue un poco pedido por las masas. Y la Inquisición fue bastante reticente, pero también acabó cayendo, en cierto modo, en esta persecución. Pero aquí vienen ya los matices, que es a donde yo quería llegar. Resumiendo mucho, aquí hay un cuadro en el que la densidad de la persecución de brujas en Europa, Edad Moderna, intentaré poner la imagen la pondré, la imagen para los que me veis por YouTube, ahí la pongo, y lo desmenuza por países y ejecuciones por miles de habitantes. Y entonces, una vez más, vemos que los países donde la Inquisición católica tenía más fuerza, es decir, España, pues sí, hubieron ejecuciones, pero bastante menos que en los países que pronto acabaron protestantizados. Digamos que no fue la actividad principal, desde luego, de la Inquisición y tampoco de la Inquisición española. Y a partir de estos datos vamos a seguir trabajando. Sencillamente decir que el gran país que se llevó la palma en la persecución de brujas, país visto desde la perspectiva moderna, entonces está dividido en muchas entidades políticas, fue Alemania.
Entre ellos destaca, por ejemplo, lo que es Luxemburgo. Dice, solo veo 500 ejecuciones, pero teniendo en cuenta su población fueron muchas. Bueno, también hay un caso curioso de Polonia, Lituania. Ya os digo, la geografía de la persecución de brujas es de la Europa al norte de los Pirineos, y cuanto más al norte parece ser que más. Resumido muy rápidamente. Pero ahora vamos a ver casos concretos. Vamos a hacer una comparativa de dos casos. Uno, el de las brujas de Zugarramurdi, en Navarra, España, y el otro, el de las brujas de Salem, que no se da en Europa, sino al otro lado del Atlántico, pero son herederos directos de esa brujomanía protestante. Uno es en un país católico y el otro en un país netamente protestante. Vamos a ello. Empezaremos con Zugarramurdi, por aquello de que es el caso más antiguo y está ampliamente documentado. Pero bueno, dejaremos esos dos casos, Zugarramurdi y las brujas de Salem, para los dos próximos capítulos. En este primer capítulo solo he querido poner el marco general y os lo vuelvo a resumir. Ya sé que me repito con los resúmenes y paro y otra vez, pero eso es bueno porque así la gente, yo me incluyo en la gente, no es que yo sea un ser superior, pero va bien de vez en cuando recapitular. Resumiendo, en la Edad Media se dan cazas de brujas como reminiscencias paganas, o así eran tenidas por las autoridades eclesiásticas y civiles, básicamente. Es decir, que perseguían más a los que perseguían a las brujas que a las brujas mismas. Todo dicho en plan rápido y bien. ¿Por qué? Porque yo pienso que, entre otras cosas, tenían bastante razón. Eran realmente reminiscencias de antiguos cultos paganos. Por eso se dan más en las zonas más donde habían quedado más restos de paganismo. Aunque no estaba exento en ninguna parte de Europa. No pensemos que aquí los países mediterráneos no, porque como veremos, Zugarramurdi está en España. Pero claro, aquello cambia cuando se introduce ya términos compatibles con la teología cristiana y empieza a verse que podía darse una intervención diabólica. Y caen un poquito las reticencias, aunque siguen habiéndolas, pero sigue siendo un clamor popular. De manera que tanto las autoridades primero civiles como luego eclesiásticas, es decir, la Inquisición, pues digamos que se preocupan por el tema casi por presión popular, pese a las iniciales reticencias, y empieza una brujomanía que se da sobre todo en la Europa central, pero también en el resto de Europa. Y por eso de ahí que vayamos a analizar dos casos muy distintos, sociológicamente y también teológicamente, porque uno se da en una zona netamente católica, con la Inquisición detrás, una institución eclesiástica, y la otra se da en el Nuevo Mundo, como heredero directo de esa brujomanía del mundo anglosajón y germánico, y con un contexto jurídico bastante diferente y también teológico. Pero eso yo os digo, cada uno de estos casos nos llevará a un capítulo diferente. Y bueno, si os ha gustado este capítulo, pues poned un me gusta y os espero en los próximos capítulos, que serán en semanas sucesivas. De aquí una semana, Zugarramurdi, y a la siguiente semana, pues las brujas de Salem. Y sin nada más, me despido de vosotros y si os ha gustado, poned un me gusta.